y la optimización de un proceso racional tiene que ver con el tiempo. Buscamos que en el menor tiempo posible podamos resolver rápidamente, pero eficaz, eficientemente. Y que haya consistencia. Cuando hablamos de racionalidad, desde la consistencia, es que eh, entre cada proceso haya un hilo conductor que me lleve a otro paso a paso hasta obtener un objetivo. Y no es que resolvamos de una manera distinta en una parte de esa etapa y nos salimos de los contextos. Al no estar fuera del contexto, pues terminamos eh, haciendo las cosas como no son, pues. La racionalidad tiene que ver con lo siguiente. Fíjese que cualquier construcción mental llevada a cabo mediante procedimientos racionales tiene, por tanto, una estructura, por ahí me faltó una C, una estructura lógica, mecánica, distinguible. A eso se le llama razonamiento. Repito, cualquier construcción mental llevada a cabo mediante procedimientos racionales tiene, por tanto, una estructura lógica, mecánica, distinguible. Eso es lo que es razonamiento. La racionalidad humana. Ahí coloco yo el tema de lo económico, entre comillas. ¿Y por qué? Mire, a veces el ser humano, o casi siempre el ser humano, busca el atajo más rápido para obtener algo. Hago el ejemplo sencillo, de que estamos en la escuela, entonces el que no estudia quiere copiarse, ¿verdad? Para salir bien. Y se le hace fácil. El que está delinquiendo, pues no quiere trabajar, quiere hacerse millonario, quiere obtener las cosas rápido. Entonces, el tema de hacer la racionalidad humana, de generar procesos más económicos, tiene que ver con el tema de las decisiones, saber tomar decisiones. El ser humano, hago ejemplo, yo lo voy a dibujar siempre con un ejemplo clarito, llano, en una vecindad, en una residencia, en una comunidad, en una barriada. Muchas veces vemos, entonces a los hijos, el hijo mío y el hijo del vecino salieron de bachiller. Y él dice, bueno, voy a comprarle un carro, le voy a comprar una moto. Y el papá le compra el carro y la moto, o la moto, para que pueda ir a la universidad. Pero resulta que el otro no tiene las condiciones económicas para eso. Y desde su racionalidad dice, ay, que mi hijo tiene que ser igual que el vecino, que el hijo del vecino. Y terminan hipotecando casa, quedándose sin el carro para darle el carro al hijo, vendiendo el televisor y otros artículos del hogar para poder comprar la moto. Y eso entonces, como les digo yo ahí, es tema de decisiones y comportamiento. Cuando ustedes se dan cuenta, la persona está endeudada, perdió su casa por las complacencias. ¿Pero por qué? Por hacer todo por imitación. Porque no le enseñamos al hijo, bueno, hay que estudiar, después trabajar para poder obtener las cosas de manera honesta. Perdón. Entonces, tenemos eso que es la racionalidad humana. Podemos conseguir cualquier otro ejemplo del tema de la... Mire, estos fenómenos esconden frecuentemente aspectos de racionalidad limitada e imitación social. Se fue ahí la persona que me apoyó, colocó un i. Pero una imitación social o conductas humanas que aparecen. Ya les comenté con esos ejemplos. Dicen que los seres humanos, algunos somos completamente irracionales y otros completamente racionales. Y vamos otra vez a lo ontológico. En las cárceles de Latinoamérica, pareciera que quienes gobiernan internamente son los privados de libertad. Pareciera, ¿verdad? Salvo sus excepciones, en algunos lugares, el modelo de las cárceles ha funcionado muy bien.
eliminando el concepto del PRAN, el concepto de que el gobierna dentro de la cárcel, pero, pero tomando ese ejemplo, ellos dentro de su lógica, dentro de la cárcel, ellos lo viven de manera racional. Cualquier persona que esté dentro de la cárcel y se comporta, piense distinto, para ellos es una normal. En cambio nosotros, si hay personas que son privadas de libertad por algún comportamiento social, por un tema de salud mental, nosotros lo vemos como fuera de nuestro ambiente. Entonces, atentos con lo que es completamente irracional o completamente racional. ¿Ok? Entonces, personas completamente racionales es el que sigue la norma al pie de la letra. Las leyes al pie de la letra. O sea, no vale flexibilizar nada. Pero existimos personas que no somos completamente racionales porque somos de carne y hueso y sentimos. Y a veces vemos situaciones con los hijos, con la familia, y bueno, y muchas veces terminamos justificando un mal comportamiento, cosa que no debe ser, pero es parte de todo eso. Pero la racionalidad desde la investigación, desde nuestro trabajo, de nuestro quehacer, implica generar procesos lógicos distintos muchas veces de otros sujetos que comparten con nosotros un trabajo en la misma unidad, en el mismo departamento, en la misma oficina, ¿verdad? Se parecen en algunos aspectos, pero cada quien genera su manera de trabajo. Al final, esa optimidad de la que le hablaba hace un instante es lo necesario, es lo importante que yo pueda cumplir con la tarea. ¿Ok? De manera honesta, de manera lógica, racional, ese razonamiento del que hablamos ahí. Pero cada quien pueda generar una manera distinta de hacer un trabajo. Casos especiales que son irracionales. Los bebés no piensan. Ellos hacen todo por intuición. El discapacitado psíquico grave, ahí sí ya no podemos hacer. O las personas ya por su edad, los que están seniles, pues no tienen ese poder de razonamiento. Hay un ejemplo que sí lo sacamos de todos esos paquetes de lo que hemos hablado. Aquí hay una primera pregunta que ustedes deben tomar nota y me la tienen que contestar para entregármela, enviármela a un correo que yo les voy a dar en un ensayo. ¿Ok? Dice esta primera pregunta generadora, ¿dónde puede aplicarse la racionalidad? Cada quien lo piensa, según lo que hemos hablado. Bueno, la respuesta inmediata es en cualquier espacio. En cualquier espacio. La cuestión es que quiero ver sus reflexiones de lo aprendido, de lo que han visto hasta el momento, en los diferentes seminarios, en la preparación, en la formación y lo que están viendo en el día de hoy. Esta racionalidad me genera expectativas, evaluaciones y acciones. La racionalidad, pues bueno, es como todo. Concha, le voy a ir a conocer al nuevo jefe, eso genera expectativa. Voy a abordar un nuevo trabajo, eso me genera expectativa. El proceso electoral que estamos a punto de vivir genera expectativa. Entonces cada quien de su espacio va a generar una lógica, más allá de aquel lineamiento, instrucción que nos generan desde arriba, pero internamente generamos algún método para cumplir con esas tareas. Pero esto también está lleno de evaluaciones, ¿no? ¿Qué es lo bueno de la teoría de la complejidad y del ser humano que desde un pensamiento complejo empieza a abordar los procesos de investigación, cuando hablo de investigación en cualquier proceso, de lo social, desde lo científico, desde la salud, desde la comunicación, de la construcción, evalúa. Y a medida que va dando pasos, se autoevalúa, reflexiona, la recursividad
se genera incertidumbre y miro para allá, volteo para allá, investigo aquí y voy viendo desde diferentes espacios, desde diferentes niveles, evalúo lo que estoy haciendo. Siempre en pro de mejorar un proceso, de optimizarlo, como les decía, y de que sea consistente con nuestras acciones. Por eso que ahí están las acciones. Entonces, después de toda esa expectativa que evaluamos y vamos nosotros a resolver, me permite entonces generar ciertas acciones donde yo pueda eh, ejecutarlas para obtener buenos resultados. Y si no resulta algo como pensábamos, pues esa incertidumbre, esa revisión, esa reflexión me va a permitir, ojo, en ese momento voy a tener más conocimiento. Cuando yo hago una investigación y abordo un problema, antes de llegarle, antes de buscarlo, yo en ese estudio, en esa evaluación, en ese pensar, yo investigo, yo leo qué pasa en otras comunidades, qué pasa con estos fenómenos, para yo poder accionar. Y cuando falla, entonces todo eso no ha sido perdido. Eso es ganancia. Eso es ganancia. Primero, en el tema de la sinapsis, ¿no? La parte neuronal, nuestro cerebro está haciendo un masaje, pues, se está masajeando. De tal manera que cuando aparezca un fenómeno nuevo, ya sabemos cómo abordarlo, porque ya nuestra mente se ha adecuado a ese fenómeno, a ese problema. Es más, tenemos la capacidad de resolver y rápidamente de autoorganizarnos. Imagínense cómo es el ser humano de poderoso, ¿verdad? Para resolver todo eso desde una racionalidad. Lo racional depende de la educación recibida. Es otra pregunta que deben responderme. Nosotros sabemos que la primera escuela es el hogar. Voy a parar un momentico aquí porque hay un ruido por ahí que pueda perturbar. No. Bueno, entonces les digo, bueno, vamos a seguir aquí. Espero que se escuche bien. Pero entonces, ¿será que lo racional depende de la educación recibida? Obviamente sí, pero ustedes lo van a contestar desde su reflexión, con el entendido de que esa educación recibida, la primera escuela es el hogar y la segunda escuela es la universidad de la vida, que muchas veces se hace paralela con la educación formal en las universidades. Y los que no han pasado por la educación formal y que están en estos momentos buscando acreditar su saber y su experiencia en una comunidad de aprendizaje por medio del programa de estudio abierto, pues también hay una ganancia, hay un saber adquirido, hay una experiencia adquirida. Y eso vale mucho para yo poder en ese pensar diario y en ese del resolver el problema, mirarlo desde lo racional. Podemos concluir con respecto a la racionalidad, que ella es más una aspiración humana que una realidad. Por eso algunas personas prefieren la religión, por ejemplo, que parece un atajo a nuestra mente y así aliviar la agotadora realidad de hacerle frente a toda situación. Tomo la religión o un culto como una manera de salida de esa cosa. Pero estoy convencido que sí, nosotros, por lo menos los que creemos en Dios y en su Hijo Jesucristo, y creemos en el caso mío, hablo por mí, ¿no? Que creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Eso ayuda, ¿no? Muchísimo. El tema de una oración, de la comunión con Dios permanente. Así lo creo yo. Ayuda, ¿por qué? Porque eso uno pide sabiduría y la sabiduría será dada, ¿verdad? Sin medida. Eso lo creo yo. Pero demos un salto al tema de la racionalidad. Cuando tenemos un problema, el ser humano lo que hace es
preocuparse. Y se preocupa los primeros 2 minutos